aquí está Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular de Cataluña. A la sazón fue el candidato del PP en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Señor García Albiol, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no venía al Gato a Madrid, ¿eh? Nos hace ilusión, porque usted era un habitual. Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso. Pues yo encantado, y cuando me inviten aquí estaré. Bueno, vamos a ver. El Partido Popular, señor García Albiol, obtuvo los peores resultados en autonómicos en Cataluña el pasado 21 de diciembre. ¿Por qué no dimitió usted? Bien, porque yo, por encima de mis razones personales o de razones de partido, entiendo y entendemos desde el Partido Popular que en la situación de excepcionalidad que se está viviendo en estos momentos en Cataluña, que estamos viendo que casi 2 meses después de las elecciones seguimos sin gobierno, seguimos que ni tan siquiera se haya presentado un candidato, o el candidato que teóricamente tenía mayoría parlamentaria a la investidura, se tenía que resolver primero esta situación de política de Cataluña, de política general, por encima de los intereses de partido. Cuando tengamos investidura, el partido tomará las decisiones, y yo también, que creamos oportunas. En el supuesto de que esas decisiones sea que usted dé un paso al lado o que siga al frente, pero si diese un paso al lado, que hay muchas voces que dicen que García Albiol no es el culpable del resultado del 21 de diciembre, que hablaremos de ello. Pero ¿cómo cree que debería ser esa sucesión en el partido? ¿Cree que por fin el partido se debe abrir, votar por primarias, o debe volverse a la designación a dedo, en este caso, desde Madrid? ¿Cómo cree que debe ser? Las primarias han demostrado a lo largo de la experiencia, del tiempo, que los partidos que la aplican no acaban resolviendo problemas endémicos que tenemos de funcionamiento los partidos políticos en nuestro país. Las primarias, al final, el Partido Socialista empezó con ellas y al final, pues bueno, solo se acaba presentando normalmente un candidato, en algún caso 2, y por tanto esa teórica apertura a la militancia pues es muy relativa. Yo creo que tenemos un sistema que se perfeccionó en el pasado Congreso, que es similar, pero pienso que incluso mejor que las propias primarias, donde todos los militantes votan, donde todos los compromisarios en una segunda vuelta vuelven a votar, y me parece que ese no es el principal problema que hoy tienen los partidos políticos en España. Bueno, ustedes dijeron el 21 de diciembre que se abría un periodo de reflexión. ¿Han llegado ya a alguna reflexión, alguna conclusión autocrítica, digamos, o siguen reflexionando? Se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo es posible que el PP perdiese más de 160.000 votos respecto al año 2015? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses ya desde las elecciones? ¿A qué conclusión han llegado, señor? Pues mire, nosotros es evidente que esa es una situación que hemos analizado, que hemos sacado nuestras conclusiones. Cuando un partido obtiene unos resultados nada satisfactorios, como ocurrió en el caso de las pasadas elecciones del día 21, pero necesariamente se tiene que mover alguna cosa, ¿no? A partir de aquí, pues hay distintas circunstancias, hay distintos factores. Seguramente se produjo la tormenta perfecta que llevó a cabo a que el Partido Popular fuera el partido castigado especialmente por aquellos que están en contra de la aplicación del artículo 155, y los efectos positivos de esa acción, los efectos positivos de esa decisión valiente del Gobierno de España, pues es evidente que esos réditos los obtuvo otro partido, que fue Ciudadanos, y por tanto nos quedamos ahí en medio en una situación complicada y compleja. Pero Ciudadanos, que era un partido que antes del verano, durante todo el mes de septiembre, era totalmente contrario a la aplicación del 155, e incluso luego exigió que se aplicase en un periodo de tiempo muy corto. Y que se convocasen las elecciones inmediatamente, es cierto. Entonces, ¿cómo es posible que él haya sacado, Ciudadanos, el rédito a la aplicación de este artículo? Pues por muchos motivos, seguramente aciertos también por parte de ellos y de méritos, algún error por nuestra parte. Pero mire, en política, y yo creo que estas elecciones, y el ejemplo lo ponía usted, no lo he puesto yo, lo ponía usted. En política, en muchas ocasiones las cosas no son como son, sino como parece que son, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hubo una percepción generalizada, ayudada pues por una opinión pública favorable, de que Ciudadanos parecía como si se hubiera inventado el artículo 155. Y es cierto, hasta finales de septiembre Ciudadanos estaba radicalmente en contra de la aplicación del artículo 55. Es más, seguramente el único político catalán que públicamente reclamaba la aplicación del artículo 155 fue un servidor. Sí, sí.
fui yo que lo pedía, ¿no? Pero, oiga, las cosas son como son, no vale la pena intentar, pues bueno, estar dando vueltas sobre qué ocurrió o dejar de ocurrir. Hemos de aprender de las circunstancias y lo importante en estos momentos, como le digo, es lograr que se pueda desbloquear esta situación política que estamos viviendo en Cataluña y que está provocando que una tierra que había sido puntera, un territorio que había sido ejemplar para el resto de España y para Europa. Cataluña era la puerta de acceso de España a Europa. En estos momentos pues nos hemos convertido casi en el hazmerreír del resto de territorios y de comunidades. Sobre el 155, ¿usted hubiera convocado las elecciones tan solo 55 días después de la aplicación de este artículo o hubiera esperado más tiempo? Mire, lo que yo hubiera hecho o dejado de hacer poco importa ahora, sobre todo porque sí, sobre todo porque el artículo 155 no es una decisión, la aplicación del artículo 155 no es una decisión del Gobierno de España, es una decisión de Estado. Es una decisión que necesariamente, muy importante y que necesariamente, yo creo que el Gobierno de España acertó, tenía que pactar con los principales partidos de este país. O sea, y las condiciones, o una de las condiciones que pusieron tanto Ciudadanos como el Partido Socialista es que se convocaran de manera inmediata las elecciones, que no se tocara TV3 ni Cataluña Radio, y ahí estuve yo en las negociaciones el último día, se lo puedo garantizar, apretando para que... ¿En el Senado? En el Senado, efectivamente. Sí. Yo estuve ahí, era miembro de la comisión que estuvo trabajando el 155, pero al final, insisto, o sea, el llegar a acuerdos, el consensuar ese acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Socialista, pues obligó a tomar una serie, o no a tomar una serie, de medidas que yo creo que eran importantes. Pero sí, dicho esto, le contesto, y lo contesto pues porque lo dije públicamente y también pues está en la hemeroteca, ¿no? Yo era partidario de un artículo la aplicación del artículo 155 más duradero en el tiempo. ¿Cuánto más? Yo, bueno, apostaba por como mínimo un año. Como mínimo un año, es decir, del 27, 29 de octubre, por lo menos un año. Bien. Pero repito, el presidente del Gobierno creo que hizo lo que tenía que hacer, y es tomar una decisión tan importante como esa, consensuada con los principales partidos constitucionalistas. Pero el presidente del Gobierno no tenía encima de la mesa las encuestas que decían que Ciudadanos en ese momento, si se convocaban elecciones en un periodo de tiempo tan corto, era la gran favorita y que su formación iba a quedar en último lugar. Y ha leído incluso desde un punto de vista partidista, todo parecía indicar que era, ya no solo por la situación de Cataluña, que ahora hablaremos, que se debía haber prorrogado en el tiempo, ¿no? Sí, pero el presidente del Gobierno, por encima del interés partidista, actuó como hombre de Estado. Y como hombre de Estado estaba obligado a llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con Ciudadanos, más allá de que esto significara, posiblemente, como ha ocurrido, pues una situación difícil electoralmente para el Partido Popular. Yo, como Partido Popular, como persona implicada, pues es evidente que me hubiesen gustado las elecciones en otra fecha, en otro clima, pero el Gobierno, cuando toma las decisiones, o como mínimo un Gobierno serio como el que tenemos, las toma en favor de la estabilidad y en favor del país, no en favor de su partido político. Bueno, TV3. Me gustaría hablarle de TV3 porque usted, entiendo, acaba de decir que era usted partidario de intervenir TV3, controlarla de alguna manera. Quiero que vea qué es lo que algunos de los extractos o de lo que se ha ido publicando en TV3 desde que se aplicó el artículo 155. Vea. Bona nit. Et veig diferent avui. No sé què és. Estic odiós. Estàs odiós? Odiosament espanyol. Però ets tu el que venies? I ho ha dit moltes vegades, ho acaba de dir ara mateix, que Catalunya és una societat molt plural, molt diversa. Aleshores, com s'entén que la nit electoral, la nit del 21 de desembre, en aquell discurs que va fer, en aquella celebració que va fer al centre de Barcelona, fes tot el discurs en castellà? Si vostè vol governar... En primer lloc. Segur que li han demanat, però... En primer lloc. Si vostè vol governar per tots els catalans... És que no és veritat. Quantes paraules va dir en català, senyora Arrimadas? No tinc a ningú comptant. No sé si a TV3 teniu gent comptant les paraules que dic, en cada idioma, que no m'estranyaria, eh? Segur que no. No m'estranyaria. Tenim altra feina. O mirar qui canta els segadors, també.
Va ser un dia plujós i, per moments, extremadament hostil. L'1 d'octubre, tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por. Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. El relat de la defensa pacífica d'aquests centres és el que ens proposa la productora que va fer Les cloaques d'Interior. 1 d'octubre, sense ficció, a TV3, dimarts a la nit. En molts pobles i ciutats de Catalunya han aparegut cartells com aquests enganxats a les parets. Potser també heu vist alguns grans que porten un llaç groc a la roba. Tots ells demanen la mateixa cosa, la llibertat per a aquest grup de 10 persones que veieu al dibuix i que ara són a la presó. Bueno, señor García Albiol, está claro que estas muestras de adoctrinamiento puro y duro se han seguido produciendo desde la aplicación del artículo 155. ¿Hubiera actuado usted de otra manera con TV3, visto lo que acabamos de ver y otros muchos ejemplos que no nos ha dado tiempo a poner? Pero es que yo sigo insistiendo que yo era partidario de que TV3 no quedara al margen de la intervención del artículo 155. Y en el partido mayoritariamente se piensa de la misma forma, pero por encima de nuestro interés, insisto, partidista, o lo que yo pueda creer como militante o dirigente del Partido Popular, el gobierno de España tuvo la necesidad de llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y esa es una propuesta que por escrito se presentó por parte de estos partidos para que TV3 no se tocara. Por escrito. Y no se lo estoy diciendo de referencia, es que yo tuve el escrito en mi mano. Yo tuve el escrito del Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos de que TV3 no se tocara. Y TV3, estos son buenos ejemplos, pero en mi caso yo ya sabía antes, lo sabíamos la inmensa mayoría, antes de la aplicación del artículo 155, es un escándalo democrático, es una auténtica vergüenza alguno de los contenidos, como hemos podido ver que está ocurriendo en esta televisión que no es pública, es una televisión al servicio de una ideología, ya no diré ni al servicio de un partido, sino al servicio de una causa, de una ideología. Entonces, ¿por qué cree que el Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos, no quisieron intervenir TV3? Pues eso se lo tiene que preguntar a Ciudadanos y al Partido Socialista, y no deben estar muy arrepentidos porque usted no ha escuchado a ningún dirigente ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista que reconozcan que ha sido un error y que se tendría que tomar medidas en TV3. Están callados. En TV3 no pasa absolutamente nada para ellos, ¿no? Pero bueno, oiga, yo creo que el tiempo demostrará que la decisión de estos dos partidos fue un gran error. Quiero que escuche otra declaración, en este caso de un Mossos d'Esquadra que estuvo aquí en el plató del Gat al Agua hace 10 días. No quiso revelar su identidad, su rostro, por miedo a represalias, señor García Albiol, cosa que luego le pediré una valoración que me parece gravísimo. Pero dijo que desde la entrada en vigor del artículo 155, en los Mossos d'Esquadra, en lo que es la ideologización del cuerpo y de algunas medidas, no había cambiado absolutamente nada. Escuchemos. Gerard, ¿ha cambiado algo desde la entrada en vigor o la aplicación del artículo 155? Porque se destituyó al mayor trapero, hay uno mayor de los Mossos d'Esquadra, supuestamente la Consejería del Interior está coordinada, por llamarlo de alguna manera, por el Ministerio del Interior, es decir, su último responsable es el señor Zoido, pero desde finales de octubre, ¿ha cambiado algo en los Mossos desde que se dirige por el 155? No, todo a los que seguimos trabajando de la misma manera y no observamos ningún cambio. Entendemos que ha sido tan prudente el 155, ha sido tan mínima la intervención que bueno, han quitado el uno, han puesto al que lo seguía y todo sigue igual, con la misma línea. De hecho, bueno, seguimos teniendo altos mandos que hacen declaraciones en prensa diciendo que ellos tan solo seguirán las órdenes del Parlamento y siguen trabajando y no hay ningún tipo de repercusión. Esto, señor García Albiol, nos decía un Mossu que no reveló su identidad, pero que en los Mossos nada ha cambiado más allá de que el mayor trapero ya no está y tiene un sustituto. No, yo sí que creo que ha cambiado algo y es que los Mossos ya no están al servicio del proceso independentista y es un cambio que no es menor.
es evidente que aquellos Mossos, como reflejo de la sociedad, pues que hay algunos que son independentistas y otros que no, pero los que son independentistas no han dejado de ser independentistas, eso seguro, pero que en estos momentos Mossos d'Esquadra y la dirección de Mossos d'Esquadra no está al servicio del independentismo, hombre, eso no lo puede negar absolutamente nadie, porque es una realidad. ¿Le pareció bien la actuación de los Mossos en el asedio al Parlamento que hubo el día de la investidura fallida? Yo creo que ese servicio seguramente era mejorable porque se produjo una situación bastante triste y lamentable, pero yo tampoco no creo que esa situación en concreto obedezca a una intencionalidad política. Lo digo de verdad, yo creo que fue más una falta de pericia, o una falta de acierto en el dispositivo, pero que en estos momentos los Mossos no están a favor de ese proceso independentista, esto ya se lo puedo garantizar que es así. Enseguida seguimos hablando de los Mossos y sobre todo de la actuación de los Mossos antes del 1 de octubre y del golpe de Estado del 27 de octubre, pero antes el delegado del Gobierno, el señor Millo, en Cataluña ha afirmado que están deseando que el 155 acabe y que se forme gobierno. ¿Está de acuerdo con acabar con el 155 cuanto antes? Viendo cómo está Cataluña en este momento. El 155 se aplica por una situación de anormalidad y de excepcionalidad política, y cuando Millo, el delegado del Gobierno, se está refiriendo en este tono, con esas palabras en concretas, se está refiriendo a que la voluntad es que pueda haber un gobierno lo más normal posible, lo antes, en el menor breve tiempo, ¿no? Es evidente que lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo en Cataluña no es consecuencia de los últimos 6 meses o del último año, de los últimos 2 años. Es consecuencia de una falta de lealtad por parte de los partidos independentistas que han aprovechado las circunstancias, yo creo, de buena fe de los distintos gobiernos de España para crear esta situación en donde en determinados ámbitos de la sociedad catalana pues bueno, existe un claro adoctrinamiento en favor de las tesis independentistas y en contra de todo lo que representa y todo lo que significa España. Y por tanto, a partir de ahí, seguramente lo que hace falta es una reflexión por parte no del partido del Gobierno, sino de los partidos constitucionalistas más en profundidad para intentar normalizar esas circunstancias o esos episodios que se están produciendo en Cataluña en ámbitos como pueda ser en una parte de la educación, en los medios de comunicación. O sea, yo creo que tiene que haber un replanteamiento como país en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña, porque si no hacemos un replanteamiento general, posiblemente dentro de 10 años nos arrepintamos. Hablemos del papel del PP en este planteamiento general que usted dice, porque hay determinadas voces dentro de su partido, como puede ser Juan Arza, hasta hace poco secretario de estudios de su partido, tertuliano de esta casa, que dijo que García Albiol tenía la culpa que tenía, pero que en parte era del PP nacional, que digamos que no ha gestionado bien el desafío independentista, que no ha escuchado la calle, en este caso de los catalanes, que no ha escuchado al PP catalán y todo lo que tenía que decir, dando a entender que se había gobernado mucho desde Madrid. ¿Qué opinión le merece? Pues esta mire, reflexión. Seguramente esa reflexión obedece a un pensamiento desde la buena fe, pero posiblemente desconociendo cómo funcionan las cosas en realidad. Mire, al Gobierno de España no le marca su política el Partido Popular de Cataluña ni el Partido Popular de Extremadura. El Partido Popular de Cataluña transmite sus pensamientos, el Partido Popular de Cataluña transmite su visión de aquellos aspectos que nos afectan directamente, y el Gobierno de España, pensando y actuando como gobierno de todos los españoles, toma sus decisiones, y en muchas acierta y en otras seguramente pues que se puede equivocar, ¿no? Pero a lo que está obligado un gobierno es atender al interés general por encima del interés partidista. Por tanto, oiga, vamos a ver, la fluidez entre el Partido Popular de Cataluña con el Partido Popular Nacional y con el Gobierno de España ha sido total, lamentablemente por la situación que hemos vivido. Estamos viviendo
en Cataluña, y el Partido Popular de Cataluña concretamente hemos transmitido nuestros posicionamientos, pero al final el Gobierno de España adopta las decisiones que creen mejores como gobierno que representa al conjunto de españoles. Por tanto, oiga, ya me gustaría que todo lo que creemos y lo que pensamos desde el Partido Popular se pudiese aplicar con 137 diputados, pero es difícil y complicado. ¿Cree usted, por tanto, que el Gobierno, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, ha gestionado desde las pasadas elecciones de diciembre del año 2016 bien el desafío independentista que le estaba planteando Puigdemont, Junqueras y compañía? ¿Se ha gestionado bien? Porque se llegó hasta donde se llegó, referéndum y golpe de Estado. El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta, ha intentado demostrar en Cataluña que si no ha existido el diálogo, y que si el diálogo dentro de la normalidad política, y que si al final se ha llegado a una situación de tensión como la que estamos viviendo en Cataluña, lamentablemente, esto no ha sido porque el Gobierno de España estuviera de espalda a los intereses o a las demandas de la sociedad catalana, sino porque había un gobierno, insisto, de la Generalitat, como se ha demostrado, que lo que quería era a provocar la ruptura, a provocar un golpe al Estado y un golpe de Estado en Cataluña, y el Gobierno pues ha tenido que actuar con una medida excepcional que es el artículo 155. Pero a mí me parece que esa voluntad de intentar ofrecer la posibilidad y que se visualizara la opción de que por parte del Gobierno de España se estaba dispuesto, oiga, a sentarse a una mesa e intentar llegar a acuerdos o intentar pactar desacuerdos en favor pues del avance de la sociedad catalana, es lo que tenía que hacer el Gobierno de España. Bueno, hablemos de la investidura del señor Puigdemont. ¿Hasta cuándo va a durar esta anomalía? Decía usted, lo llegaba a calificar como payasada, en Cataluña, con Puigdemont marcando la agenda no solo de Cataluña, sino del resto de España en los tiempos de la investidura. ¿Hasta cuándo esta parálisis, señor García Albiol? Pues si lo supiera, seguramente tendría unas dotes adivinatorias importantes, ¿no? Estamos en una situación de anormalidad política, estamos en una situación que no tiene precedentes en los últimos años en los países de nuestro entorno, y por tanto nos lleva a desconocer el futuro más inmediato. Yo soy de los que cree que durante el mes de marzo es posible que esta situación se desbloquee, y lo creo no ¿Hacia porque... dónde o cómo? Sí, se lo explico. Desbloqueo con un presidente independentista alternativo a Puigdemont. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que a ningún representante, a ningún político independentista le interesa volver a las elecciones, porque son conscientes que seguramente serían castigados por una parte de sus votantes, ¿no? Y eso no evita que en mi teoría mantenga que Puigdemont seguramente intentará llegar al límite, llevar al límite a Cataluña, al Estado y a su propio partido. Y a su propio partido, como hoy hemos podido ver, que ya se han empezado a pelear los partidarios de su partido con los partidarios de Puigdemont, con aquellos que parece que no son tan partidarios y que quieren pasar la página de este señor. ¿Por qué creen ustedes y exigen a Ciudadanos que se presente una investidura a la señora Arrimadas, en parte para desbloquear esta situación y que empiece a andar el reloj de la investidura de unas nuevas elecciones? Sí. Si el PP en el año 2016, Mariano Rajoy, no se presentó a la investidura y tuvo que ser Pedro Sánchez con Albert Rivera el que lo intentara, ¿por qué en aquel caso el PP no se presentó y ahora exigen ustedes a Ciudadanos que sí lo haga? Mire, son dos circunstancias totalmente distintas. En el año 16... cuando Mariano Rajoy al final no se presenta a investidura, no se presenta porque después de sondear a los partidos políticos o con aquellos que podía tener una cierta, no diré afinidad, pero sí compromiso institucional, después de reunirse con ellos le dicen que no. En el caso de Cataluña, primero, la señora Arrimadas no ha llamado ni una sola vez ni a Miquel Iceta ni a mí mismo para intentar sondear cómo está la situación. Tampoco es evidente que a los comunes, a Podemos, sí. a Podemos, pero sobre todo creo que no es comparable porque en Cataluña estamos viviendo una situación de excepcionalidad que no había ocurrido, que no tiene precedentes en la política catalana ni en la política
española. Y dado que nos encontramos en una situación de excepcionalidad, lo lógico es que se tengan que tomar medidas a la altura de esa excepcionalidad, a la altura de esa circunstancia. Y cuando nosotros le estamos pidiendo a Arrimadas que se presente a la investidura, no lo hacemos porque creamos que va a ganar esa investidura, porque es evidente que hay una mayoría parlamentaria en estos momentos independentista, pero sí que eso forzaría, sí que eso provocaría que el reloj de la legislatura empezara a contar, empezara a avanzar y tener una fecha límite para poner punto y final a esta situación. Y esa fecha límite serían los 2 meses que marca el reglamento del Parlamento, de que si no hay una persona, un diputado que haya sido investido presidente, se convocan automáticamente elecciones. Por eso es lo que nosotros estamos pidiendo a Ciudadanos, que presente su candidatura. ¿Cree que hay algún problema con de adoctrinamiento en la educación catalana, con la inmersión lingüística? Lo digo porque quiero que escuchemos al secretario de Estado de Educación, quien hoy ha dicho que en el curso académico de este año, del 18 y 19, van a abrir la posibilidad, lo van a anunciar en las próximas semanas, de que los padres puedan elegir la lengua vehicular de sus hijos en la educación, algo que no ha ocurrido en toda la historia de nuestra democracia en Cataluña, ya sea gobernando los Pujol, ya sea gobernando el tripartito, Artur Mas. Quiero que le escuchemos al secretario de Estado y le preguntamos al señor García Albiol. Va a estar dentro de unas semanas, estamos hablando, saben que ustedes que estamos en razón del 155, también tenemos que saber si esa es materia que nos corresponda en aplicación del 155, pero en cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión, pero no es todavía el tiempo porque todavía quedan unas semanas para decidir al respecto. ¿Qué sabe de esta medida que ha anunciado el secretario de Estado de Educación? ¿Cree que lo van a anunciar y va a ser así? ¿Que por fin los padres en Cataluña va a haber una cierta libertad lingüística para poder elegir cómo educar a sus hijos? Y sobre todo, ¿por qué ahora y no durante los últimos 30 años no se ha hecho? Pues mire, ¿qué sé de esto? Pues sé que el Gobierno lleva días trabajando en esta materia y deseo y espero que sea factible y que sea posible. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que la libertad de los padres a la hora de elegir en qué idioma quieren que sea el idioma referente en la educación, para que lo entienda todo el mundo, eso no es ninguna agresión en contra ni del catalán ni en contra de ningún idioma. O sea, la libertad para poder elegir nunca es una agresión ni significa exclusión, ni mucho menos. A partir de aquí, pues mire, yo he escuchado hoy a la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, la señora Batet, para estos temas, y ha dicho que el Partido Socialista está radicalmente en contra de esta medida. Está a favor de la inmersión lingüística, sí. Y a partir de aquí analicemos, y que Ciudadanos no sabe que se lo tienen que pensar. También ha salido no me acuerdo, el portal lo he visto, el portavoz de Ciudadanos. Por tanto, oiga, si es una medida que hemos de tomar solos, pues y es factible, la tomaremos. Y soy de la opinión de que ¿por qué ahora y no tiempo atrás? Pues porque es una competencia que tiene la Generalitat de Cataluña, una competencia que, por cierto, ha estado recurrida en muchas ocasiones, o ha estado denunciada en muchas ocasiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Han habido sentencias favorables a los padres que querían escolarizar a sus hijos como lengua referente en castellano, y esas sentencias la Generalitat las ha incumplido. En estos momentos que el Gobierno de España tiene control sobre todos los ámbitos de la política catalana, pues yo creo que el Gobierno, si acaba tomando esa decisión, será un acierto. Pero creía que el ministro Méndez de Vigo en el Congreso de los Diputados dijo que creía que no había un problema lingüístico en Cataluña de inmersión. Si dice eso el ministro y ahora anuncia el secretario de Estado que sí que van a dar esa opción, no sé usted a favor de quién más está, de esta nueva medida o de lo que dijo el ministro. Al final esta medida la está impulsando el ministerio del ministro Méndez de Vigo, ¿no? Y más allá pues de una expresión que no sé si obedecía a un contexto muy determinado o a una situación muy concreta, es evidente que no en toda la escuela, pero sí que en una parte importante de la escuela pública y en algunas concertadas en Cataluña, se adoctrina a los niños. Y a mí me parece que si no se toma algún tipo de medida,
de cara al futuro esta situación. Aquellos que queremos una Cataluña fuerte dentro del gran proyecto de España lo vamos a lamentar. Bueno, yo un par de preguntas más. Me gustaría que escuchara, o quiero preguntarle, ¿qué siente cuando escucha a exsecretarios generales del PP, en este caso de Madrid y de Valencia, decir o afirmar cosas como esta ante los jueces? Es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Y dirigida en una primera fase por quien ya he dicho y en otras por quien también he dicho siempre, a las órdenes de Ignacio González. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Yo quiero decirle que las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. ¿Qué piensa o qué ve? ¿Cree que el PP ha combatido adecuadamente los casos de corrupción que ahora están aflorando en los juzgados? Habrá que ver si es cierto o no, todo esto que se está diciendo. Lo digo porque parece que en las encuestas les está penalizando todo esto y la opinión pública tiene una opinión muy formada. ¿Ya qué le parece? ¿Cómo la gestiona? Yo creo que el Partido Popular ha demostrado que se ha tomado en serio el tema de la corrupción, ha legislado en la última legislatura mayoría absoluta para permitir que todo lo que estamos conociendo en estos momentos, que es de hace 10 u 12 o 15 años, se conozca y se juzgue, ¿no? Por tanto, más allá de las consecuencias que pueda tener, a mí me parece que el gobierno particular ha legislado con acierto. También me gustaría matizar una cuestión porque es importante. El Partido Popular es el partido que ha tenido más cargos en el gobierno en los últimos 10 años, en distintos ámbitos de gobierno, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Oiga, con tantos miles de cargos responsables de gobiernos, estadísticamente siempre te pueden salir personas que te defraudan, como en cualquier campo de la vida, Entonces, a partir de aquí, esto, bajo mi punto de vista, lo que demuestra es que los problemas de corrupción, los problemas de excesos por parte de algunos no atienden a siglas políticas, atienden a comportamientos individuales. También en la década de los 80, cuando el PSOE tenía ese poder tan absoluto en toda España, si recordamos, veremos cómo también salieron durante una época casos de corrupción de personas que abusaron de su situación, ¿no? Por tanto, estamos ante escenarios que lo que ponen en evidencia es que dentro de los colectivos políticos, del colectivo político, pero al igual que el colectivo político, cualquier otro colectivo de personas profesionales, pues lo hay de buenos, que somos la inmensa mayoría, y también lo hay de golfos, y lo que pasa con los golfos, que se tiene, pues bueno, que castigar, se les tiene que juzgar, castigar, y que devuelvan el dinero. Sí, pero claro, que no son cualquiera, señor García Albiol, que son secretarios generales, presidentes de comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Lo digo porque, claro, no es que sea un militante de un pueblo perdido en Cuenca, no, es efectivamente gente de renombre. Eso demuestra que no es tanto un problema cuantitativo de número de personas, sino seguramente, y estoy de acuerdo, un problema cualitativo, porque en algunos casos han sido personas muy significadas, También le digo, oiga, se está juzgando ahora a estas personas que estamos viendo en los medios de comunicación, pero también el PP ha gobernado en muchísimas comunidades y no hay ningún escándalo ni ningún problema, ¿no? Esto es bueno, así. aprovechando que está aquí Xavier García Albiol, sí que me gustaría que si algún miembro de la mesa tiene alguna pregunta, que no reflexión o análisis, que eso lo podemos hacer después, cuando ya el señor García Albiol no esté y podemos analizar la actualidad, pero sí que alguna pregunta de interés breve que quien necesite o que quiera que el diputado le conteste. Fernando. Sí. Buenas noches, señor García Albiol. Buenas noches. Usted estuvo este lunes en una comida con todos los varones del PP, el ministro Montoro. Me gustaría preguntarle si de ahí salió alguna idea clara sobre cuál es la receta que tiene que aplicar el PP para frenar esa sangría de votos que se va hacia Ciudadanos. Y en segundo lugar, sobre Cataluña, quería preguntarle qué valoración hace de la operación Diálogo y si es partidario de que en una futura legislatura se siga dialogando con un gobierno que va a ser independentista.
Bien, le contesto primero a la comida, la reunión que tuvimos el pasado lunes a la que usted se refería. Ahí hablamos de distintas cuestiones, pero no se habló ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista. Estuvimos hablando pues, del tema de financiación, estuvimos hablando de financiación de las comunidades autónomas, estuvimos hablando de Cataluña. Hombre, el nombre debió salir, ¿no? No salió durante la comida, pero no fue un debate que se planteara ni que generara controversia, ni mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta situación que marcan las encuestas? También las encuestas, quiero recordar que en las últimas elecciones generales, las de junio del 2016, también decían que Ciudadanos iba a ganar las elecciones. No, pero eso no quiere decir que miremos hacia otro lado. A mí me parece que la mejor medida que puede llevar a cabo el gobierno o el Partido Popular frente al resto de partidos políticos, a nuestros rivales políticos, es tener la capacidad de explicar bien lo mucho que está trabajando el Gobierno de España y las medidas que ha conseguido llevar a cabo, que han significado que este país vuelva a seguir funcionando y salir hacia adelante. Por tanto, yo creo que hemos de tener esa capacidad didáctica para explicar con acierto lo mucho y lo bueno que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y en relación al tema de Cataluña, si creo que ha dado resultado la Operación Diálogo, es evidente que la Operación Diálogo no ha dado resultado. Ahí está, si yo dijera que ha dado resultado, me parece que sería del género absurdo, ¿no? No ha dado resultado. ¿El gobierno lo tenía que probar? Sí. ¿El gobierno tiene que dialogar o seguir dialogando con el futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña? El gobierno de España, yo solo le pido una cosa, que actúe con el gobierno de Cataluña igual que lo hace con el gobierno de La Rioja o con el gobierno de Andalucía o con el gobierno de Madrid. El gobierno de España tiene que dialogar con todos los gobiernos autonómicos. Ahora bien, cuando hay un gobierno, como es el caso de Cataluña, con el precedente que hemos tenido, que decide saltarse la legalidad, pues es evidente que tiene la obligación de defender los intereses de los catalanes y del conjunto de españoles. Benjamín. Sí, yo quería preguntarle, a raíz de lo que decía antes y que insiste el Partido Popular, ¿no?, en pedir a Inés Arrimadas que se presente a la investidura, ¿no?, para desbloquear esa situación y que empiecen a contar los plazos, que efectivamente ahora mismo estamos en un limbo desconocido. ¿Por qué no se presenta usted? Si, como decía usted, no se trata tanto de ganar la investidura, sino de desbloquear la situación. ¿Por qué no lo hace usted? Eso en primer lugar. Y ya aprovechando la coyuntura, hoy la vicepresidenta anunciaba, como gobierno de facto en Cataluña, ¿no?, un conjunto de medidas, decía ella, aplicar en Cataluña que son imprescindibles, dada la parálisis que hay, que no se forma gobierno y que el gobierno no puede permitir, el gobierno de la nación no puede permitir que determinados asuntos queden sin atención. Entiendo que a lo mejor uno de ellos puede ser el que nos adelantaba este secretario de Estado de Educación, el de la matriculación de niños en castellano, pero ¿qué otras medidas cree usted que hacen falta ahora mismo dentro de ese conjunto de medidas que anunciaba la vicepresidenta? Un segundo, señor García Albiol, si le parece, un breve consejo, en este caso de Cruz Cox, lo van a conocer, les va a gustar, y contesta el señor García Albiol. Sí, me preguntaban que por qué no me presento yo a la investidura. Decía Tarradellas que en política lo puedes hacer todo menos el ridículo. Hombre, yo creo que con una posición minoritaria en el Parlamento de Cataluña seguramente habría una parte de la población que no entendería lo que hago, más allá de estar llevando a cabo una acción seguramente necesaria para la estabilidad de Cataluña y del conjunto de España. Yo tengo que decir que si al final esa es la única opción, pues oye, adelante, pero creo con sinceridad que no es muy presentable, ¿no? La segunda pregunta era... La segunda pregunta es sobre ese conjunto de medidas que son necesarias en Cataluña y que piensa adoptar el gobierno. Yo creo que se tendrían que adoptar un paquete importante. O sea, no sé si es un paquete de medidas o se tendrían que llevar a cabo una serie de acciones para reconducir lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Esa situación de absoluta desconexión provocada por el independentismo de Cataluña con el resto de España, medidas en el ámbito educativo, medidas en el ámbito incluso de los Mossos d'Esquadra. Yo soy partidario de en algún momento hacer un replanteamiento, pero debe ser un replanteamiento sereno, de decir, oye, hay algunos que están reclamando más competencias para las comunidades. Bueno, pues a lo mejor está bien, pero también está
también es interesante, me parece, replantearse si determinadas competencias no tienen que regresar o tienen que tener algún tipo de coordinación por parte del Estado. Pues, por ejemplo, yo creo que hay aspectos de la educación que tendrían que estar coordinados por el gobierno central o por el Estado. Yo creo que aquellos ejes básicos de la educación, como puedan ser materias como la lengua, como la historia, como la geografía, por ejemplo, o sea, las materias troncales, yo creo que tendrían que tener algún tipo de coordinación por parte del gobierno del Estado. Pero esto ha de ser un pacto con un cierto consenso, porque eso si no ocurre aquello que no es deseable, y es que cuando llega el siguiente gobierno de un color político distinto, automáticamente lo primero que hace es llevar a cabo modificaciones sobre aquello que has variado hace unos meses y hace unos años, ¿no? Por tanto, en estas cuestiones de Estado tendría que haber un cierto consenso. Fernando Paz, pregunta. Bueno, el señor Albiol ha dicho que con respecto a lo que hoy ha saltado a los medios de la posibilidad de que los padres, una cosa tan elemental que estemos hablando de esto en España, es verdaderamente terrible, ¿no? Pero que una cosa tan elemental, digo, que los padres puedan elegir la lengua en la que sus hijos tienen que estudiar, y ha dicho, a mi juicio con acierto, que si tienen que tomar la medida en solitario, la tomarán como gobierno de España. Creo haber entendido esto. Y mi primera pregunta sería, que tengo dos, mi primera pregunta sería, ¿y qué diferencia hay entre esto y una aplicación que hubiera asumido el gobierno de un 155 más exigente? ¿Qué diferencia hay con una intervención a una TV3 que está haciendo lo que está haciendo? Yo creo que si el gobierno tuviera una iniciativa de verdad, hubiera tenido que arrastrar a Ciudadanos, seguro, lo hubiera llevado a rebufo, seguro, porque probablemente le hubiera quedado más remedio. Pero bueno, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia? Y en segundo lugar, señor García Albiol, estoy seguro que no es culpable en absoluto de la debacle del Partido Popular en Cataluña. Creo que es el que se ha comido el marrón. Creo, y es mi opinión, que cualquier otro candidato hubiera perdido mucho más, porque creo que por donde se le ha ido el voto al Partido Popular es precisamente por ese lado. Y traigo esta colación para preguntarle por qué se empeña su partido. Yo sé que probablemente no usted, pero ¿por qué se empeña su partido en desconectar de su masa electoral con tanta pertinacia? ¿Por qué lo hace una y otra vez? ¿No se dan cuenta de verdad de que eso finalmente, incluso electoralmente, les pasa factura? Y no es eso lo que está sucediendo ahora mismo con Ciudadanos. No es una desconexión con la masa social en general en toda España, pero muy concretamente en el caso de Cataluña, que se veía venir, no quizá hasta el extremo en el que se ha visto en estas elecciones, pero sí se veía que esa era la dirección que tomaba. Me permite que les ponga un ejemplo que está ahí y se puede comprobar. Durante esta legislatura pasada en el Parlamento de Cataluña, todas las encuestas que ha publicado trimestralmente el CEO es el CIS catalán, así como las que ha publicado los medios de comunicación de Cataluña, que de vez en cuando publicaban encuestas, en todas, repito, en todas, el Partido Popular mejoraba resultados. A lo largo del último año y medio, de los 2 años que dura la legislatura. Teníamos 11 diputados, pasábamos a 12, 13, 14, 13, estábamos en esta cifra. Es en las últimas semanas, sí, es tal cual, Esto no es opinable, es objetivo. Se tiene que consultar las encuestas del CIS catalán. Entonces, bueno, pues ocurre una serie de factores durante la campaña que nos llevan a esta situación. ¿Qué quiero decir? Que, hombre, que la legislatura, bueno, pues ha ido bien y yo estaba bastante satisfecho porque estábamos marcando perfil, estábamos marcando aquellos temas que eran importantes, en donde en muchas ocasiones, desde un punto de vista ideológico, Ciudadanos no nos acompañaba en las votaciones. Por ejemplo, el apoyo a la escuela concertada de Cataluña, ahí pues Ciudadanos no teníamos apoyo, pero bueno, es igual. La realidad es como es y, por tanto, ¿qué pretendo trasladar con este ejemplo? Pues que yo creo que hemos trabajado de forma acertada todo susceptible de mejorar, pero durante esta pasada legislatura. Que el gobierno de España está, vamos a ver, ahí concentrado en intentar hacer perder nuestra base electoral. Yo no lo creo, con sinceridad. El gobierno de España seguramente ha tenido por delante la misión más difícil que ha tenido un gobierno en la democracia, y es sacar a España de la crisis, de la peor crisis económica de los últimos 60 y 70 años. Se puede decir que el gobierno de España, por sacarnos de la crisis
seguramente no ha priorizado otros aspectos que también eran necesarios, seguramente, pero es que hemos de recordar cómo estábamos en el año 2012, 2013 y 2014, que íbamos a ser intervenidos. Por tanto, oiga, yo quiero hacer aquí una salvedad y una defensa del gobierno, pues porque seguramente ha faltado en algunos aspectos a lo mejor determinadas medidas, pero la necesidad de centrarse en sacar a España de un más que seguro rescate económico creo que merece un cierto reconocimiento. Y en relación al tema, la primera pregunta, lo contesto de manera muy rápida. ¿Por qué no se adoptó medidas para intervenir TV3, aunque Ciudadanos no estuviera de acuerdo? Sí. Tal. Pues porque al final el gobierno, y creo con acierto, y lo dice alguien que defendía que se interviniera, igual que el resto de la administración, TV3, pues porque el gobierno decidió que tenía que ser un acuerdo de Estado y no un acuerdo exclusivamente de un partido o de un gobierno. ¿Por qué si al final se lleva hacia adelante esta medida que hemos presentado hoy, no se va a buscar el mismo consenso? Porque estamos hablando de dos magnitudes totalmente distintas. Esta es una medida muy concreta, muy necesaria bajo mi punto de vista, pero muy concreta, y lo otro era una decisión de la intervención por primera vez en la historia de una comunidad autónoma. Pero, señor García Albiol, un gobierno, por encima de lograr consensos, tiene que aplicar la ley, y es que la violación de la ley que se está cometiendo en el caso de la educación y en el caso de TV3 es flagrante, y por encima del consenso hay que aplicar la ley. Es que el gobierno está haciendo una auténtica dejación de funciones en cuanto a gobierno. No, yo no creo que sea una dejación de funciones, yo creo que es un tema de responsabilidad sobre algunas medidas que yo le puedo garantizar que TV3 esté actuando de esta manera, pues no es del agrado de ninguna persona, ni del gobierno, ni mucho menos, de igual manera, del Partido Popular. Pero hay un acuerdo y el Partido Popular, a diferencia seguramente de otros, respeta los acuerdos y no se dedica a traicionar la palabra que da con sus socios de gobierno. Bueno, si se convocan nuevas elecciones, señor García Albiol, ¿volverá a repetir como candidato? Yo creo que es un escenario que no se va a plantear y por tanto es algo que no está encima de la mesa en estos momentos. A partir de aquí lo que tiene que haber es, oiga, cuando haya gobierno, desde el Partido Popular veremos qué medidas se tienen que adoptar pensando en el partido y pensando en el interés general. Pero ya es un escenario que no planteo. ¿No se lo plantea? No. No, ¿en absoluto? Yo estoy totalmente convencido que no habrán elecciones. Porque es que el independentismo no se puede permitir el lujo de volver a unas elecciones ya desde un punto de vista de interés personal y político. Bien. Es que no van a haber elecciones. Por cierto, ¿se arrepiente de alguna manera o cree que le ha podido afectar el haber compatibilizado cargos como el diputado, por tanto así del Parlamento de Cataluña, por tanto ha sido senador, con el de presidente del Partido Popular, con el de jefe de la oposición en Badalona? ¿No es demasiado cargo para hacerlos todos bien, señor García Albiol? Yo no he sido jefe de la oposición de Badalona. Yo en Badalona he estado de concejal raso. Bueno, pues como concejal, pues disculpe. No, y le diré porque mire, a mí, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo en algún momento quiero volver a terminar el trabajo que inicié en Badalona como alcalde, que gané las elecciones con más votos y con más porcentaje, pero un pacto de perdedores me consiguió apartar, y a mí el hecho de estar en Badalona me ha permitido no olvidarme de los problemas reales del día a día de la gente normal. Cuando uno está en el Parlamento, cuando uno está en las instituciones de más nivel, acostumbras a perderte con el tiempo, a lo mejor en una burbuja. A mí el poder estar en mi ciudad me ha permitido seguir en el día a día, y yo creo que en el tiempo se ha demostrado que ha sido un acierto. Señor Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular de Cataluña, gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.